¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Qué gusto, ingeniero. Nos hubiera gustado tenerlo 5 minutos antes, un jalón de orejas a producción de Pulso Informativo, porque ahora nos van a quedar pocos minutos para conversar con usted, pero vamos a aprovecharlo. En principio, ¿hay, digamos, estabilidad en el Partido Morado de parte suya? O sea, ¿piensa mantenerse en el partido o ya está viendo la posibilidad de cambiarse de agrupación? A ver, una precisión, ya habíamos conversado la vez pasada. Lo que hice fue un respaldo explícito, público al Partido Morado, entendiendo que tiene una propuesta de gobierno coherente, el plan de gobierno reconocido, no por mi persona, por la Universidad del Pacífico, como uno de los mejores planes de gobierno, un equipo técnico real. Y lo más interesante era que se tenía una propuesta de gobierno en un escenario donde había la posibilidad a lo que hemos llegado hoy. La posibilidad de tener una definición entre una dicotomía de extremos, que inclusive se repite elección tras elección, donde se tiene que tomar la decisión por un supuesto mal menor, por encima de las propias aspiraciones del elector. Yo lo había visto, disculpa, te lo digo con mucha humildad, a mediados más o menos de febrero, que el escenario de una segunda vuelta era Keiko Fujimori con López Aliaga. Yo entendí que Pedro Castillo, estuve en Apurímac, estuve en Ayacucho, estuve en Cusco, en Puno, en el mes de diciembre y en enero, entendí que Pedro Castillo iba a cerrar el sur, pero que iba a dividir el voto de la izquierda y no permitirle que Verónica Mendoza llegue a segunda vuelta. Esa era mi lectura. Y el miedo que tenía era que hay esa segunda vuelta entre Keiko Fujimori y López Aliaga y todo lo que representa. En un escenario de esa naturaleza, un político, considero que es responsabilidad emitir una opinión, una posición política. Y qué mejor si se involucra en la campaña, porque lo otro es fácil, lo otro nos quedamos en la casa, en la tribuna, en la cornisa y podemos estar viendo hacer un cálculo político. Cierto. Ese no es mi caso y lo puse en el documento, que ante el serio riesgo que está por pasar el Perú y ahora se viene reafirmando con lo que viene sucediendo, teníamos que marcar una posición. Nosotros estamos inscribiendo un partido que se llama Fuerza Ciudadana. Ellos tienen un acuerdo, el grupo impulsor, con el Partido Morado, y fruto de eso es que ha sido elegida, por ejemplo, Susel Paredes. Susana Chávez también sacó una muy buena votación, no le ha permitido llegar al Congreso, pero es un avance. Y de la misma manera varios candidatos a nivel nacional. Oye, entonces, esa ligazón entre su partido y el Partido Morado, ¿ya se terminó o se mantiene? No se ha terminado, se mantiene esa relación y esperamos seguir construyendo esas alianzas de diferentes partidos políticos. Pero yo represento a Fuerza Ciudadana, que es el partido que queremos inscribir para poder tener una inscripción legal y participar en los próximos procesos electorales. No estoy yendo de partido en partido, te hago la precisión, porque durante mi trayectoria lamentablemente he tenido que renunciar a varios partidos, pero por un tema estrictamente de principios, de valores y hasta de moral. Si quieres hacer una alianza con Vladimir Cerrón, discúlpame, por más partidario, por más militante que sea, yo no iba a aceptar en el Nuevo Perú que se haga esa alianza. Por eso fue mi renuncia. O sea, quiero que se entienda, no fue un oportunismo. No me subí a un coche que estaba yendo en el primer lugar. Apostamos un proyecto responsable. ¿Qué impresión tiene de este problema que se ha suscitado al interior de su aliado político, el Partido Morado, en relación a que algunas huestes están pidiendo el adelanto de una asamblea para elegir a nuevas autoridades, aunque ya han respondido allí mismo también en el Partido Morado que hay que esperar a la fecha que corresponde, que creo es finales del año 2021? ¿Qué impresión tiene de eso? Lo primero, expresarte que en este corto periodo que he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones, sugerencias y he conocido a la dirigencia del Partido Morado, es que son personas de primer nivel en el sentido de la responsabilidad y el compromiso de querer hacer política responsable e institucional. Y en ese aspecto, evidentemente, el resultado electoral no ha sido bueno, no ha sido una respuesta, no hemos calado en la población, seamos conscientes, asumamos. Pero también con objetividad el Partido Morado en sus instancias tomará las mejores decisiones y yo creo que justamente en ese espacio democrático se permite ese tipo de disensos y eso más bien va a ayudar a que el partido se pueda fortalecer en el futuro. ¿Cree que Guzmán debe renunciar a su cargo en el partido?
Esa es una decisión personal de Julio Guzmán y del propio partido morado. Pero le pregunto a usted. Lo objetivo es que si hay una renovación y hay un periodo donde va a haber una nueva elección de dirigentes, es evidente que Julio Guzmán va a participar en ese proceso si quiere una reelección o si no dará un paso al costado. Pero yo entiendo que el Partido Morado, de lo que he visto y lo que he ido aprendiendo, es un partido democrático al 100%, entonces en sus instancias partidarias tomarán la mejor decisión. Yo he visto gente comprometida con el país y que creen en la posibilidad de construir un partido político y hacer democracia. Y eso creo que es la mejor abstracción que tengo de esta experiencia, de haberle dado el respaldo como corresponde en esta primera vuelta. Muy bien. Y me siento de alguna manera tranquilo, ¿no? Porque en esta segunda vuelta, y creo que es el tema central de la conversación, Rodolfo, tenemos que entregarle un cheque en blanco, los electores, o bien a Keiko Fujimori o bien a Pedro Castillo, porque el 28 de julio, sí o sí, uno de los dos va a ser el próximo presidente de la República en el Bicentenario. Ahí yo quiero disentir porque yo no le voy a entregar un cheque en blanco ni a Keiko Fujimori ni a Pedro Castillo. ¿Va a promover usted el voto viciado? Yo lo que voy a promover es generar un espacio en estos 50 días de campaña política donde no sean ellos los que nos van a proponer su propuesta, sino que la ciudadanía salga y se manifieste abiertamente que hay un serio cuestionamiento a ambas candidaturas y que lo que necesita el país es una reflexión y que más bien la presión ciudadana les haga firmar compromisos para que no alteren y destruyan nuestra democracia, para que no destruyan nuestra economía, para que no vuelvan a cometer esos actos de corrupción que, por ejemplo, lleva como carga pesada el fujimorismo. El fujimorismo está asociado a la corrupción, esto es innegable. Bueno, ¿qué lectura tiene usted de este sondeo, de esta encuesta de Ipsos, donde hay una distancia de 11% entre uno y otro candidato? Lo primero es una foto del día y evidentemente solo es referencial. Ya las encuestas nos han demostrado durante toda esta campaña de la primera vuelta que al final, desde mi humilde punto de vista, han distorsionado la percepción de la población, porque no condice la tendencia, que es en estadística lo más interesante, con los resultados electorales. Hay serias contradicciones y yo entendería hasta que una perversión en la manipulación del margen de error, porque por ejemplo al Partido Morado siempre le han dado el 1% y le hacían lo ridiculizaban. Y ahora hemos visto el resultado electoral. Si bien es cierto, tenemos muy baja votación, pero por ejemplo hemos pasado la valla. ¿Pero cuánto hemos tiene? logrado poner ¿Cuánto tiene Guzmán? Guzmán tiene un poco más del 2% de votación. Y en la bancada, como partido político, nosotros tenemos mucho más votación que Somos Perú, con Martín Vizcarra. Tenemos mucho más votación que Juntos por el Perú en Lima, por ejemplo. Tenemos mucho más votación que Alianza por el Progreso en Lima, por ejemplo. Y así, inclusive más que Forsyth. Fíjate cómo en la campaña trataban de inflar la candidatura de Forsyth. Yo sí tengo la percepción, ingeniero Arce, de que hay encuestadoras y encuestadoras. Yo incluso he felicitado, de repente erróneamente, yo no soy dueño de la verdad, el trabajo de Ipsos. Incluso, solamente para mencionar este detalle, en la noche en que ya no se podían hacer encuestas, en la noche del sábado, el resultado de Ipsos que me llegó a mí, que yo se lo repartía a algunos amigos, prácticamente fue el mismo de cuando termina el proceso y se lanza el flash electoral. Pero en fin, no nos vamos a quedar en ese tema, yo más bien quería... No, pero si me permites, hay algo chiquito, solo un dato para refundar lo de Ipsos, y totalmente de acuerdo. A boca de urna, Ipsos dijo que el Partido Morado tenía 5.4. Y hay gente que por descalificar en este proceso del conteo de votos, que es una acumulación de los votos, no es un muestreo, al principio se tenía bajo porcentaje y hemos llegado casi al 5.4%. O sea, fíjate, hizo muy buen trabajo en ese aspecto Ipsos. Pero ¿cómo pretenden después descalificar diciendo que inclusive había un fraude morado que se trató de promover en las redes, tratando de descalificar lo que se ha obtenido, ¿no? Muy bien, nos quedan poquísimos minutos. Yo le quería preguntar, porque si no me corregirá, usted tiene formación política, ¿qué cosa es la izquierda? Pero explíquelo como para bruto, disculpando la expresión. ¿Qué cosa es la izquierda y qué cosa es el comunismo? Si estamos hablando de lo mismo, por favor. A ver, díganos. Sí, yo lo que les invitaría es en las redes sociales, hay un debate que tengo con Vladimir Cerrón, que hasta hace unos días tenía como 20.000, 30.000 seguidores, ahora ya va por el 500.000, donde se da al detalle
justamente de lo que significa una izquierda progresista moderna que humildemente trato de representar, y esa izquierda anacrónica, esa izquierda radical que no se ubica después de la caída del muro de Berlín que representa Vladimir Cerrón, al extremo que pretende tumbarse inclusive los cimientos de nuestro Estado. El hecho de querer disolver el Tribunal Constitucional es una afrenta terrible a nuestra estructura democrática, si es que él no entiende lo que son las garantías constitucionales, por ejemplo, de las leyes que podría emitir el Congreso de la República. La única forma de controlar, hacer ese equilibrio de un abuso de un Congreso es a través del Tribunal Constitucional. No, y también dijo que Pedro Castillo, no Cerrón, dijo que iba a disolver el Congreso si es que el Congreso no colaboraba para el cambio de constitución. Una transgresión abierta a la democracia. Hay que ser objetivos. Pedro Castillo tendría, si fuera presidente, 34, 35 congresistas. Con 35 congresistas no puede hacer una reforma constitucional, necesita 87 votos. Entonces, lo que está proponiendo no es viable. Brevemente, entonces, para terminar, ¿qué cosa es el comunismo? El comunismo es un proceso histórico del siglo pasado que tiene como modelo de gobierno lo que se ha vivido en China durante el gobierno de Mao Zedong, estamos hablando de 1949, o en la revolución bolchevique en 1918, y que evidentemente al final, con todo lo que sucedió en la historia, si podemos ver, han sido modelos fracasados. El comunismo ha fracasado en el mundo y ha habido sectores extremos en comunismo, y podríamos hablar de Camboya con Pol Pot en la década de los 70, que significó inclusive genocidios contra su propia población. Diferenciemos, ese tipo de comunismo por historia ha hecho mucho daño a la sociedad. Aunque la izquierda ha ido evolucionando. Correcto. Y ahí quisiera explicarles. Una izquierda lo que pretende es reivindicar derechos, generar igualdad de oportunidades, que todos tengan acceso a servicios elementales como como salud y educación. Y lo más importante, que garantice que todos tengamos la posibilidad de un trabajo digno con los beneficios laborales. Pero eso pasa por promover la inversión. Muy bien, no puede irse contra la inversión privada. Ingeniero, brevemente, aunque Perú Libre dice que no, Perú Libre, por ejemplo, en su comportamiento, en su perfil, ¿es un partido comunista? Según su plan de gobierno y según la locución de Vladimir Cerrón, que es el titiritero, el que está asumiendo el protagonismo, y acá tiene la gran oportunidad Pedro Castillo de deslindar con él, sería un partido con ese corte comunista, y lo dice en su plan de gobierno, marxista, leninista, comunista, que se respeta en su posición. Yo le había escuchado a Cerrón marxista, leninista, mariateguista. Bienvenido, yo soy un admirador de Mariátegui, pero hay que ubicarnos en un contexto del 2021, no de 1920. Esa es la gran diferencia, porque si no, en este momento de tener casi 400 muertos por día con el COVID, tener menos 12% de la caída del PBI, o hasta más, según el SINADEP, tenemos la obligación de recuperar la patria. Un modelo como el que propone Vladimir Cerrón, que es el artífice de esto, no nos solucionaría el problema. Y de la misma manera, Keiko Fujimori, en ahí no hay dudas, ahí hay certezas de lo que ha significado el manejo abusivo del Estado, nos generaría un problema mayor. Muy bien, ingeniero, un fuerte abrazo, muchas gracias.